Buenos días. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy estamos trayendo un mensaje que esperamos que sirva de bendición para sus vidas. Vamos a orar para que sea nuestro Dios y Señor el que realmente guíe cada palabra que salga de mi boca. Que no sean mis palabras, sino sus palabras. Y que estas sirvan de bendición para nuestras vidas. Sí, Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, Padre Santo. Porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos guías a toda verdad, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que tú bendigas esta palabra, que no sean mis palabras, Señor, sino tus palabras, Señor. Que tú me uses como un instrumento en tus manos, Señor, y que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, que todos aquellos que acabemos de escuchar esta palabra, para que la recibamos, Señor, y la atesoremos en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bien, a este mensaje le he puesto por nombre recibir a Jesús. Y realmente aquí se deriva una pregunta: ¿qué es recibir a Jesús? Bien. Quiero comenzar con un pasaje que está en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y allí dice, literalmente, a partir del versículo 9, del 9 al 11, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Escucha, a mi parecer, este versículo 11 del Evangelio de Juan, del capítulo 1, es el más triste de toda la Biblia. Porque mira, realmente, si tú miras la profundidad de este versículo, cuánto tiempo antes, cuántos cientos o miles de años antes, se profetizó, se dieron diferentes profecías sobre el Mesías. Todas las características de él, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a nacer, cuál iba a ser su ministerio, cómo iba a padecer por nosotros. Todo está narrado antes de que él viniera, de que él naciese en la tierra y viviera entre los hombres. Todo. Y vino justamente al pueblo que creó, al pueblo a través del cual él iba a venir. Justo aquellas personas que eran los que guardaban la ley, los que enseñaban la ley, aquellos maestros, aquellos sacerdotes, que eran justo los que debían recibirle con mayor alegría, con mayor esperanza, alegría, devoción, fueron justo los instrumentos adversarios los que no la recibieron y los que llevaron a una nación a rechazarle y a no recibirle. Nosotros sabemos que los primeros cristianos fueron judíos. Los primeros discípulos de Jesús fueron judíos. Pero como nación, la nación hebrea, la nación judía, no le recibió, sino que le rechazó. Y aún hasta hoy en día siguen con ese corazón endurecido que no reciben al Mesías. Hay muchos que ya sí lo han recibido, pero como nación ellos todavía no han dado este paso. Estamos esperando, porque esa es una de las señales que está escrita en la Biblia, que ellos como nación le van a recibir. Y llorarán como el que llora por el unigénito. Por ese unigénito que es el unigénito del Padre. Ellos dicen que van a llorar y se van a lamentar grandemente, pero le van a recibir. Y esa va a ser una de las señales de fin. Nosotros esperamos con pasión esa señal. Pero en ese momento no le recibieron. Qué triste, pero es real. Ahora, de aquí se deriva una gran pregunta. ¿Qué es recibir a Jesús? Bueno, recibir a Jesús primeramente es reconocerle y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el primer paso. A Jesús, el Mesías, recibirle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es el primer paso. Ahora, no es el único.
Porque realmente, ¿qué es recibir a Jesús en tu vida? ¿Y has recibido a Jesús en tu vida? Porque muchos pensamos que sí, que le hemos recibido, pero eso tiene una connotación mucho más profunda que simplemente creer en Él como Mesías, como Señor. Que es el primer paso y es muy importante. Sin ese no hay ningún otro. Es el primero. Es necesario dar ese paso. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 31-32, ahí dice la palabra de Dios ahí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escucha, a los que ya habían creído en Él, ya a la vez que tú crees, ya tú reconoces que eres el Mesías, ya le reconoces, ya le recibes como Mesías, como Salvador. Pero ahora le está diciendo a ellos: si ustedes realmente permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. No solamente creer en Él. Hay muchos que creían en Él y venían a Él por las señales y los milagros que Él hacía, pero le seguían por eso, no por la palabra que Él daba, sino por la ganancia que podían obtener de Él. Es muy distinto, es muy diferente. Pero Él no está diciendo aquí: si ustedes permanecen en mis señales, en mis milagros. Está diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, en mis ordenanzas, si permanecen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Y entonces dice: si hacen eso, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tú puedes decir: bueno, yo nací libre. ¿De qué voy a ser libre? Si yo nací libre, yo no soy esclavo de nadie. Pero si lees el contexto de ese pasaje que te estoy mencionando, estos versículos, tú vas a ver que Jesús ahí está diciendo que vas a ser libre del pecado que mora en ti. El hombre es esclavo, es reo del pecado que mora en él. Y justamente Él está diciendo que si la palabra de Dios mora en ti, no solamente si tienes conocimiento de ella, sino que mora en ti, entonces vas a conocer la verdad y entonces vas a ser libre. Por lo que de ahí se deduce que conocer sus enseñanzas no nos hace mejores, no nos hace mejor personas que otra persona. Solo nos hace conocedores de sus enseñanzas. Conocer sus enseñanzas es muy importante, porque si tú no conoces sus enseñanzas, pues no vas a conocer realmente qué es lo que Él quiere de ti, qué Él espera de ti, que tú hagas, que cambies, cómo transformes tu vida. Tú no vas a conocer nada, no vas a conocer quién es Él, no vas a conocer nada. Por lo tanto, el primer paso importante es conocer sus enseñanzas. Después de haberles recibido, conocer sus enseñanzas. Muy importante es ese paso. Pero no es el único. Si te quedas solamente ahí, solamente vas a ser un conocedor de las enseñanzas de Cristo. Pero Él quiere más de ti. El siguiente paso es recibir sus enseñanzas. Una vez que las has conocido, recibirlas. No solamente que se queden en tu mente, sino también que desciendan a tu corazón. Porque un corazón cargado de pecado, cargado de inmundicia, cargado de maldad, cargado de toda cosa impía e inmunda, es un corazón que necesita ser limpiado. Y si tú cierras tu corazón a la palabra de Dios y no guardas en él sus enseñanzas, pues tu corazón es un corazón de piedra. Un corazón de puertas cerradas que no está recibiendo la palabra de Dios. Y eso habla de una persona necia, de una persona de un espíritu altivo, de una persona
soberbia que manifiesta entonces una mente cauterizada y un corazón endurecido que resiste a la palabra de Dios. Muy lejos de eso, lo que espera Dios de nosotros. Él espera todo lo contrario. Él espera que seamos humildes y que recibamos sus enseñanzas, no solamente que las conozcamos, porque hay muchos que conocen sus enseñanzas, pero no las han recibido. Conocer sus enseñanzas, entonces podemos deducir que no es recibir sus enseñanzas. Recibir sus enseñanzas es dejar que esas enseñanzas transformen nuestra vida. Si tu vida no ha sido transformada, o si tienes áreas en tu vida que aún no han sido transformadas por la palabra de Dios, es que tú no has recibido la enseñanza o no has recibido plenamente las enseñanzas de Jesús. Y ambos puntos son peligrosos, porque una persona que no las recibe está expuesto al infierno de fuego, pero una persona que recibe sus enseñanzas parcialmente, porque hay una parte que no les conviene, sencillamente la ignora u obvia esa parte de la escritura como virando la cara, porque no le conviene mirar hacia ahí, porque no lo desea, porque es una cosa que necesita cambiar en su vida. Y aquí se pone de punto algo de manifiesto, porque muchas personas que toman esa actitud dicen, porque yo recibo la palabra de esta manera, porque yo la entiendo de esta manera, y no se trata de nuestra manera, sino la manera de Dios. Aquí el punto no es quién tiene o no tiene la razón, eso no es lo más importante. Aquí el punto, lo más importante es si Cristo prevalece en nuestra vida. Eso es lo más importante. Y es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Está prevaleciendo Cristo en tu vida? Es importante que Cristo prevalezca en nuestra vida. No es casual, entonces, que estés escuchando este mensaje. Si sientes que te está hablando, pues realmente ha sido voluntad de Dios que estés viendo este mensaje y que lo estés escuchando. Porque hay muchos que han conocido la palabra de Dios, que se han hecho maestros de la palabra de Dios, que tienen mucho conocimiento, pero que no se han dejado transformar por la palabra de Dios, no han sido transformados por la palabra de Dios, sino que han presentado resistencia a esa palabra de Dios, no la han guardado, no la han recibido en su corazón, no ha dejado que ella entre allí y allí haga su obra, la obra que tiene que hacer. Y se presentan como maestros a muchos. Y no podemos pretender transformar al mundo si primero no somos transformados nosotros por las enseñanzas de Cristo, por la palabra que Cristo nos ha dado. Si nosotros no somos transformados por esa palabra, no podemos transformar al mundo. Y es algo muy importante, porque esta palabra ha sido dada para vivirla. Y vivirla marca entonces el precedente antes de enseñarla de un testimonio de vida, de una vida que ha sido transformada. Cuando tú enseñas algo sin que tu vida haya sido transformada, pues estás haciendo como una campana que hace mucha bulla, pero que por dentro está hueca, como dice 1 Corintios 13. Un címbalo que retiñe, hace mucha bulla, pero por dentro no tienes nada, porque no has sido transformado por la palabra de Dios, porque no has atesorado la palabra de Dios en tu corazón. Y es muy importante esto, si no, no la hemos recibido. Cuando leemos las escrituras, las estudiamos, las escrituras, no solo para obtener conocimiento, escucha, cuando leemos y estudiamos las escrituras, no solo para obtener conocimiento, sino para ser transformados por esta palabra y ser renovados por el Espíritu, tenemos que reconocer que esas palabras nos confrontan y nos confronta duro, pero ese es
Jesucristo, confrontándonos a través de su palabra. Cuando nosotros sentimos, cuando nosotros leemos y estudiamos la Escritura una y otra vez, que esa Escritura nos confronta, y nos confronta duro, porque nos confronta justamente allí donde Jesús quiere que su palabra haga la obra en nuestra vida. Allí donde Dios quiere cambiarnos. Allí en ese punto donde nos duele, es justo donde nos confronta la palabra. Nos confronta duro. Pues es el mismo Jesús confrontándonos a través de su palabra. No es otro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya lo hemos hablado antes. Y las palabras que Jesús nos ha hablado, nos ha enseñado, son espíritu y son vida. Por eso nos hablan a nuestro espíritu, porque quieren transformar nuestro ser. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 y 24, allí enseña Jesús. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Escucha, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. No es solamente que conozca la palabra de Dios, es importante que la guarde. ¿Qué parte de la palabra de Dios debo guardar? ¿Qué parte de las enseñanzas de Jesús debo guardar? Toda. La que te gusta, sí, y la que no te gusta, esa la debes guardar más todavía. Porque esa es la que se está metiendo contigo, esa es la que te está hablando, esa es la que más debes atesorar. Porque esa justo es la que va a transformar tu vida, esa justo es la que va a transformar tu ser, esa es la que debes guardar. Pero toda, no debes desechar nada. Debes apreciarla, atesorarla con todo tu ser, porque es una medicina a tu cuerpo, a tu espíritu. Es un regalo de Dios a tu vida, a nuestra vida, es un regalo de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15-17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Escucha, el que guarda los mandamientos, dice que Jesús rogará al Padre y enviará el Consolador. ¿A quién va a enviar el Consolador? ¿Para que esté etéreo en el aire? No, lo enviará a Él. Lo envía a la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es un local, no es un lugar. La iglesia eres tú, soy yo. Somos los nacidos de agua y de espíritu. Una iglesia viva. Es la iglesia de Jesucristo. No es un edificio. Puedes levantar un edificio colosal, muy grande, espléndido, hermoso, que impresiona a la vista. Y que tú pienses que ahí está la grandeza de Dios, pero ahí no está la grandeza de Dios. La grandeza de Dios está en un corazón humilde que se humilla ante la presencia del Dios vivo y verdadero. De aquel que reconoce que Jesús es el Mesías, de aquel que le recibe, de aquel que recibe su palabra y que guarda su palabra. Ahí se manifiesta la grandeza del Dios vivo y verdadero. En esa iglesia viva que somos tú y yo, aquellos que hemos nacido de nuevo, que le hemos recibido como Señor y Salvador y que hemos guardado y atesorado su palabra. Ahí se manifiesta la grandeza del Dios vivo y verdadero. En Juan capítulo 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
El Espíritu Santo es el que revela al Padre y revela al Hijo. Leímos en los versículos anteriores que el que guarde su palabra, dice que el Espíritu Santo vendrá a él. Y también dice que el que le ama guarde su palabra y el Padre y él vendrán a esa persona que ama su palabra, que le ama. Y cuando nosotros tomamos todo este contexto, este capítulo, porque todos estos versículos están en el mismo contexto, vemos que es que le ama es que guarde su palabra. Y entonces rogará al Padre y enviará al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda la verdad y nos va a recordar todas las cosas que Él nos ha enseñado y morará en nosotros. Y entonces vemos aquí que el Espíritu Santo es el que nos revela al Hijo y es el que nos revela al Padre. Recibimos a través del Espíritu Santo al Hijo y recibimos al Padre, recibimos la paternidad de Dios. Él es el que lo revela, Él es el que está en nosotros, Él es el que está ahora en el mundo. No está el Padre, no está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y Él es entonces el que nos revela y se manifiesta en nuestras vidas. Pero es muy importante recibir a Cristo y la palabra de Dios. Este Espíritu Santo, que la palabra de Dios nos revela también que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Mesías. Puedes buscarlo, puedes estudiarlo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Rúa de Dios, el Espíritu del Mesías, es el Espíritu Santo. Y es imposible tener comunión con el Espíritu Santo si no guardamos los mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo. Es imposible. Hay muchas personas que enseñan de que ellos tienen experiencia y manifestaciones con el Espíritu Santo, pero no guardan la palabra de Dios. No la guardan, no la atesoran, no tienen comunión con esa palabra, con una palabra viva. Porque la Biblia habla de comunión, pero ¿cómo vas a tener comunión unos con otros si primero no tienes comunión con Dios? ¿Y cómo vas a tener comunión con Dios si no tienes comunión con su palabra? Se te vuelve una mentira tu vida. Tú mismo te vuelves una mentira para ti mismo. Es imposible. Es necesario tener comunión con la palabra. ¿Cómo recibes a Cristo si no recibes su palabra? No solamente es necesario conocerle, sino también recibirle. Y cuando le recibimos, vamos a ser verdaderamente libres, porque vamos a conocer la verdad. En el Evangelio de Juan se nos manifiesta que la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. La gracia de Dios y la verdad de Dios vinieron con Jesucristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es importantísimo estudiar las Escrituras. Es importantísimo recibir esta enseñanza, meditar en ella. Porque aún desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio esta ley al pueblo de judío, le dio la ley, los mandamientos, le dio las ordenanzas para que siguieran por ella, porque la ley es aquel que te lleva a Jesucristo. No es la salvación, no es la solución, pero es la que lleva a Jesús, es el camino que lleva a Jesús, es el antesala que te prepara, que te lleva a Jesús. Es la ley, no es la gracia de Dios, no es la salvación, no es el plan de salvación de Dios, pero es la antesala. Y le dijo a este pueblo que le dio esta ley que meditara en ella de día y de noche. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad? Porque la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque Dios conoce al hombre pecador. Y Dios sabe que al mínimo descuido vas a regresar a ser el mismo de antes. Va a aflorar tu carne. Y va a aflorar con toda la fuerza como el viejo hombre que eras en el pasado. Con toda altivez, con toda soberbia, sin misericordia, con toda dureza, con toda inmundicia, con toda maldad. Como era ese hombre en el pasado, así va a aflorar. Por eso el apóstol Pablo dice que él no pelea como tirando golpes al viento, sino que disciplina su cuerpo, lo pone bajo disciplina, bajo obediencia,
para que no se enseñoree, sino que el Espíritu sea el que se enseñoree en su vida y es caminar conforme al fruto del Espíritu y no conforme a los frutos de la carne. Es muy importante. Y eso habla de una vida de una persona que ha recibido la palabra de Dios. Una vida de una persona que no solamente ha recibido, sino que la atesora y que la guarda y que la cuida celosamente. Y nosotros estamos llamados a ser igual. No estamos llamados a ser diferentes. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, allí el apóstol Pedro nos enseña: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En el Evangelio de Juan, voy a leer 3 pasajes y después voy a pasar ahora a otra parte de la meditación. Capítulo 7, versículo 37-38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Jeremías 18, versículos 5 y 6 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, vi en internet el testimonio, la enseñanza de unos alfareros haciendo obras con sus manos, con el barro. Es bien hermoso como estas personas preparan el barro y lo moldean y hacen piezas. Pero no todo les sale bien. Y ese barro que aún no ha sido cocido, yo no lo sabía. Ellos no lo botan, no lo desperdician, así como el barro que ellos preparan para moldear que les sobra, tampoco lo botan, no lo desechan. Ellos guardan eso en bolsas. El barro tiene la característica que es como un terrón de tierra seca, pero cuando se moja y se moja y se moja, comienza a absorber esa agua, se vuelve flexible, cobra plasticidad, flexibilidad, y eso hace de que sea moldeable en las manos del alfarero. Aquí Jesús está diciendo que el que crea en él, dice, ríos de agua viva correrán desde su interior. Ríos de agua viva que van a mojar este barro de este viejo hombre, este barro mal hecho, esta obra que no quedó bien, esta obra que tiene que ser transformada y moldeada, pero que siendo un terrón rígido o parte de una pieza que no se llegó a formar, quebrada, así no es moldeable, así está rígida, no es flexible. Es algo que manifiesta, cuando una persona manifiesta dureza de corazón, soberbia, altivez, esa persona es como ese terrón rígido, que no tiene plasticidad, que no tiene elasticidad, que no puede ser moldeado por las manos del alfarero. Pero la persona que se humilla, la persona que recibe y cree a Jesús, dice que de su interior correrán ríos de agua viva que van a mojar ese barro, ese terrón seco, duro, ese corazón de terrón seco, duro, como una piedra, esa pieza que se fragmentó, que se quebró, que no se llegó a hacer, que no puede ser moldeada. Lo va a mojar, lo va a remojar y le va a devolver la plasticidad, la flexibilidad para ser moldeables en las manos del alfarero. Y no de cualquier alfarero, sino de Jesús, del Mesías, el cual vino para renovar y para transformar
nuestra vida. Pero esto es muy importante tener presente que no se hace de manera mágica, sino que todos tenemos que pasar por un proceso de transformación en nuestras vidas. Y la palabra de Dios fue dada para que se realizase y se llevase a cabo con efectividad ese proceso en nuestras vidas. Es decir, no que se hiciese un proceso por hacerlo, sino que se hiciese un proceso de manera correcta y efectiva y que al final sea una obra como que la de ese alfarero que hace una obra y cuando presenta una obra, es una obra que él ve que le gusta, que quedó bien, que quedó lo que él esperaba, no la esconde, no la presenta desde abajo, sino que la presenta en alto. Humillaos debajo de la mano del Señor, del alfarero, para que Él los exalte cuando fuese necesario, cuando fuese tiempo. En Santiago 1, del 19 al 22, ahí dice el apóstol Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es muy importante esto, recibir la palabra de Dios, pero recibirla con mansedumbre. Y no solamente ser oidores de la palabra de Dios, sino también ser recibir la palabra de Dios implantada en nuestras mentes, recibirla en nuestros corazones. Es muy importante recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque si no hacemos esto, nos estamos convirtiendo, como dice aquí el apóstol Santiago, en personas oidoras de la palabra de Dios. Que podemos vernos maestros de la palabra de Dios, que podemos enseñar a muchos, podemos enseñar a multitudes, que podemos ser reconocidos como personas de gran sabiduría, porque manejamos la palabra de Dios, podemos recitar desde Génesis al Apocalipsis la Biblia y buscar textos y callar la boca de muchos, deslumbrar a muchos con ese conocimiento. Pero Dios busca de nosotros más que un conocimiento, una sabiduría. La sabiduría que desciende de lo alto. Que tú atesores esa palabra y seas sabio. Retengamos la palabra que por Jesucristo ha sido enseñada, para que broten en el interior de nuestro ser los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Y los que un día fuimos barro seco, volvamos a ser flexibles y moldeables en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Es muy importante. Quiero terminar con esto. Lo tengo en mi mente y en mi corazón hace días, desde que lo escuché de un pastor. Creo que fue en Facebook que lo escuché. Y creo que lo posteé. Yo nunca había escuchado una enseñanza tan profunda como esa. No de esa manera. No de esa manera no la había escuchado. Y este pastor muy pausado, él enseñó algo muy profundo. Y él dijo, ¿quién no desea tener a Jesucristo a su lado? Cuando yo leo esa parte de las escrituras, de las cartas de Juan, que Juan habla de lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros oídos, tocante al verbo de vida. Sueño despierto. ¿Qué discípulo de Cristo
¿Quién que no ama realmente a Jesucristo no anhela una fracción de tiempo de estar al lado de Jesús? Una fracción. Y poder ser partícipe de eso de lo que habla el apóstol Juan. ¿Quién que realmente ama a Jesús no anhela, no ha anhelado, no ha soñado despierto con esa parte de las Escrituras? Pues bien, aquí Jesús nos enseña que Él nos ha dado al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Mesías, para que more en nosotros y nos guíe a toda verdad. Alguien de la misma estatura que Jesús, alguien tan grande y tan poderoso como Él y como el Padre. Dice la Escritura que nos ha sido dado para que more en nosotros. Y este pastor decía, si nosotros tuviésemos a Jesús, esa fracción de tiempo a nuestro lado, nosotros no participaríamos de cosas que nosotros participamos a veces, que no debemos participar. Porque todo me es permitido, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero se nos olvida muchas veces que dentro de nosotros mora alguien de la misma estatura, de la misma grandeza y de la misma santidad. Y que cuando participamos de esas cosas, o cuando no atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón para que seamos transformados por ella, cuando la resistimos, pues estamos resistiendo al mismo Espíritu Santo y al mismo Jesús, que anhelamos muchas veces tener a nuestro lado. Vuelvo a mencionar esta parte y con eso me despido. Realmente nuestra actitud debe ser esta, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Desde este humilde lugar te bendigo tu vida. Deseo que si aún no has recibido a Jesús como Mesías, que le reciba. Y que si ya le has recibido como Mesías, pero aún no has recibido su palabra en su corazón, para que esa palabra transforme tu vida, pues que recibas esa palabra y que la atesores y que la cuides. Deseo que Dios te bendiga, que bendiga tu vida, que bendiga y active los sueños de Dios en tu vida, que bendiga los propósitos de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.